Continuamos con la entrega de Una Mirada y vamos a una entrevista bastante cómoda, porque no hay cosa más cómoda que conversar con un amigo, conversar con la persona que uno tiene una amplia familiaridad, y es el caso de nosotros tres con el invitado que tenemos en este momento, el licenciado Nelson Fulcar, quien es su director general de INEFI, el Instituto Nacional de Educación Física, y con él conversaremos, pero también conversaremos sobre política. Enrique, Alejandro. Sí, un joven talentoso, bueno, joven primero, talentoso después, bien preparado y ejerciendo una labor gubernamental, digamos, burocrática, por excelencia. En sus actividades, Alejandro, escúchame, en sus actividades yo lo veo haciendo dos cosas cuando él participa. Una es tirando bola, lo veo que lo hace muy bien, pero se pone que está que bailando. Yo no sé, habría que evaluar que si lo hace bien, pero Andrés, yo sé que encesta la bola bastante bien. Andrés, bienvenido, hermano. Gracias a ustedes por la invitación. Yo me prestigio con estar aquí sentado frente a ustedes, al lado de tres hermanos, Alejandro, Enrique y naturalmente Andrés Martínez. Gracias por la invitación. Cuando te estaba presentando, Andrés, yo pensé que parte de amistad iba a decir, porque vamos a hablar de deporte. Vamos a hablar de deporte. Y hablar de deporte siempre tiene valores agregados, no hay duda. Nos gusta siempre empezar un poco ubicando el contexto. ¿Qué te propusiste hacer en esa dirección de educación deportiva para entrenadores, especialmente, creo que es especialmente, ¿verdad? ¿Qué te propusiste hacer? ¿Qué has podido hacer? ¿Cómo te sientes? ¿Cuáles son las cosas más importantes que has podido poner en marcha? Y ya un poco más al final pues hablamos de lo que falta, pero me gustaría que presentara un poco de los resultados, de los logros. Bueno, reiterarle las gracias a ustedes y a los amables televidentes que hacen contacto con esta importante plataforma comunicacional. Ustedes edifican el país y quizá a mí también. Mira, el Instituto Nacional de Educación Física, creado mediante la Ley 3398, es el organismo rector que supervisa, fiscaliza y orienta sobre la labor docente del maestro de educación física en los centros educativos, en los distritos educativos, en las regionales, 18 regionales, en los 22 distritos educativos, y naturalmente tiene un instituto nacional que tiene un director ejecutivo. En este caso yo soy el subdirector general de la institución, tiene un director técnico, un director docente, y así diferentes directores departamentales y también técnicos docentes nacionales, que son todos profesionales del área de educación física, no de deporte. Todavía en este país no se ha constituido el primer licenciado en deporte. Son pedagogos del área de educación física. Y es una de las, y se lo puedo deletrear aquí, la educación física es la rama de las ciencias pedagógicas que, aplicada de manera sistemática, contribuye al desarrollo físico y psíquico del individuo. O sea que tener un maestro de educación física en su casa es como tener un médico de cabecera. Tú sabes lo que cuando un niño o una niña sabe, tiene la posibilidad de desarrollar toda su psicomotricidad y toda su lateralidad y todo su sistema motor a temprana edad, que eso es lo que se encarga la educación física escolar. Tenemos un lema que dice mente sana en cuerpo sano. A la llegada, mira, cuando yo me iba a evaluar para estudiar educación, a mí en mi evaluación dijeron, bueno, usted puede coger cualquier carrera, y le dije, yo quiero ser maestro de educación física. En mi caso particular, ya con casi 30 años, me inicié en la informalidad en el 89 y entré en la formalidad en el año 1991. Viviendo en Villamella, mi primera tanda fue en Jaina. En Jaina desarrollé una labor docente como maestro. También fui técnico interino porque no quise abandonar mi escuela por irme al distrito, porque yo dije que a tantos niños yo iba a dejar de darle educación física por estar en un distrito, y hacía las diferentes labores. Ahí en el 98 incluso yo fui maestro del año de todo mi distrito educativo. Y desde ahí hemos seguido trabajando. Fui también presidente de la ADP en esa demarcación y hemos seguido trabajando a lo largo y ancho de la geografía nacional. Además me han pagado por lo que me apasiona, por lo que me gusta. Ser educador es no solamente, no es ser maestro, sino una vocación, una profesión de la cual a mí me siento orgulloso, no solamente de ser maestro, sino porque primero yo soy hijo, soy padre, soy maestro y luego soy político. Esa vocación de servicio y esa nos lo enseñó nuestro padre, y por eso me siento tan cómodo, principalmente ser maestro. Y desde el Instituto Nacional de Educación Física, nosotros ahí estuvimos en el 2000-2004 en la gestión del expresidente Hipólito Mejía Domínguez, y
doña Milagro, que fue no solamente vicepresidenta, también fue encargada del Ministerio de Educación. Nosotros fuimos director de supervisión y planificación. Desde ahí dejamos un legado. Pero ustedes saben que vinieron algunas administraciones, de ahí fuimos relegados, fuimos maltratados, vejados y luego hasta cancelados. Terminamos siendo docentes. Pero esperamos un tiempo y hoy somos el subdirector, hicimos un trabajo. Yo fui que impulsé el movimiento de cambio de educadores físicos con Luis Abinader y hoy nos dio el traste que nosotros hoy estemos en el Instituto Nacional de Educación Física, una institución que fue relegada, fue abandonada y solamente estaba ahí para albergar unos cuantos empleados, porque ni siquiera los postulantes, que es la esencia de la educación física, que son los docentes, fueron incluso movidos hasta casas alquiladas. Y eso fue parte de la irresponsabilidad de los gobiernos pasados, que no le importó nunca que hubiera una educación física científica de calidad. Yo le voy a preguntar a ustedes, le pregunto a los amables televidentes, con ese 4%, ¿en cuántos centros educativos se construyeron? ¿Cuánto se le hizo un techado para la buena práctica de la educación física escolar en la República Dominicana? Porque si queremos tener buenos deportistas en todas sus modalidades, debemos tener niños y niñas con toda su lateralidad, con toda su psicomotricidad y todo su sistema motor totalmente desarrollado. El maestro de educación física no tiene la responsabilidad de hacer o constituir deportistas. Es un hombre y una mujer con todas sus condiciones, como le dije anteriormente, física, psicomotor, preparada. Ahora, para eso están las federaciones y para eso están los instructores y para eso también están los monitores. Esa es nuestra mayor responsabilidad. Y yo digo, como dijo Fidel Castro, que si volviera a la universidad a estudiar, estudiaría educación física. Sin ánimo de pretender de ti un diagnóstico, pero a uno como que le gustaría saber cuál es el estado actual de la educación física escolar y dónde debería estar si es que necesita algo. Mira, ahí mismo, en parte del diagnóstico, ¿cuál es el volumen? ¿Cuántas personas están en el sistema del instituto trabajando educación física ya incorporado y si se necesitan algunos más y eso? En cada centro educativo tiene que haber y debe haber un maestro de educación física. ¿Qué número va más o menos? Tenemos hoy alrededor de casi 5.000 maestros de educación física porque teníamos un déficit. Ahora los postulantes en la universidad, por ejemplo en la UAS San Juan de la Maguana, la mayoría de postulantes son del área de educación física. Hoy en San Juan de la Maguana tenemos una superpoblación de maestros de educación física que no tenemos casi ni siquiera dónde colocarlo. Mientras aquí en la ciudad todavía tenemos un pequeño déficit y también en Santiago, en las ciudades más grandes, porque en los pueblos se ha ido desarrollando mucho más la educación física escolar en todo el país. Pero yo quiero decirle que el maestro de educación física le pusieron un mote, que era el maestro del patio, que era el amarrachiva, que era el taponero. Bueno, justamente es en el patio que trabaja el maestro. Trabaja en el patio, pero el maestro de educación física es un pedagogo del sistema educativo dominicano, independientemente porque hay directores que todavía no conocen cuál es el rol del maestro de educación física y por eso nosotros estamos llevando a lo largo y ancho de la geografía nacional las capacitaciones, no solamente para todos los docentes, para los regionales, y por eso siempre invitamos a los directores regionales, los directores de distrito, para que tomen un poquito de conciencia, porque todavía dicen el maestro de deporte. Así como tú estudiaste ciencias políticas o ciencias naturales, así nosotros. Además, educación física es la única carrera especializada, porque si tú faltas a un centro educativo, ¿quién puede sustituir a un maestro de educación física? Saque 50 o 45 niños o niñas al patio para que usted vea. Si usted le da una carga de ejercicio que no la pueda aguantar, posiblemente le pueda dar una embolia o un infarto al miocardio porque usted no conoce los elementos técnicos para poder manejar a ese niño. Mientras un maestro de sociales falta, un maestro lo puede sustituir, pero un maestro de educación física es imposible si no tiene los conocimientos, si no tiene la preparación de poder sustituirlo. Por eso se hace interesante. ¿Por qué el maestro de educación física es el más completo? Cuando nosotros hablamos de los 4 puntos cardinales, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de sociales. Cuando hablamos de que un maestro tiene que hablar correctamente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de lengua española, o sea, de la gramática. O sea, el maestro más completo que tenemos en un centro educativo son los líderes por naturaleza, es el maestro de educación física. Hoy nos encontramos en que nosotros encontramos el Instituto Nacional de Educación Física, que es la Torre de Honduras, a que alberga esa institución. Lamentablemente, la gestión pasada cogió 17 millones prestados para remozarla. La remozaron y luego la desmantelaron. Y hoy nosotros,
a casi 2 años, todavía no tenemos oficina de confort, pero estamos capacitando, estamos haciendo actividades de carácter deportiva, estamos volviendo a la esencia de la educación física, que son los intramuros, a esos grandes desfiles estudiantiles que eran de los que nosotros también soñábamos con tener. Hoy estamos haciendo eliminatoria para unos juegos, un nacional de atletismo, una modalidad muy linda, y yo les invito a todos aquellos que vayan a los centros educativos y también que vayan a las regionales para que se dé ese banquete, ver un niño o una niña haciendo actividades de carácter predeportivo, y eso hoy está involucrado el Instituto Nacional de Educación Física. Antes que todo, ustedes saben que se hacían unos juegos deportivos nacionales y era para hacer negocio, pero no tenían en la esencia llenar lo que tiene que ver con la esencia de la educación física en los jóvenes. Eso no tenía ningún tipo de incidencia, porque simplemente era hacer juego por hacer. Y yo le llamo que eso es criminal cuando tú haces negocio con lo que está destinado para el desarrollo de la educación en sentido general. Eso es criminal. Una pregunta, Nelson. ¿Dónde el Instituto Nacional de Educación Física, ahí mismo en ese lugar, se forman a los maestros para educación física? Y segundo, ¿cuál es el acompañamiento que se le da desde el instituto a los que ya son especialistas en el área? Primero, ahí está el IFODOSO. Okay. El IFODOSO, que es la universidad que alberga a los estudiantes de la carrera de educación física. Pero si usted la busca en la UAS, la busca en la UNFO, en las diferentes universidades, casi en todas las universidades, ya está la carrera de educación física. Que la mayoría de postulantes, usted lo busca, tenemos una cantera de estudiantes de educación física que hoy nosotros, que incluso yo le pedí al ministro que aquellos que fueran monitores, que fueran a nombrar como monitores, que fueran estudiantes de la carrera de educación física, para ya cuando terminen su carrera entonces entraran a la formalidad, porque ya tienen la experiencia. Claro. Pero no solamente de eso, el Instituto Nacional de Educación Física supervisa y también empuja todo lo que tiene que ver con la carrera del docente a través de la educación física, esos juegos deportivos nacionales, todos esos juegos predeportivos, esas actividades gimnásticas, esas actividades de carácter recreativo, también la planificación, la supervisión. El Instituto Nacional está involucrado en todo ese tipo de cosas. ¿Qué carga de formación psicológica tiene la educación física en su parte de capacitación? O sea, ¿qué componente juega el aspecto psicológico? En todo, el más importante. Ustedes saben que un niño a temprana edad, por ejemplo, cuando tú lo inculcas y tú le dices, por ejemplo, ustedes saben que antes le decían, como nos dicen los maestros de deporte, muchas veces hasta tú para ser un atleta de alto rendimiento debe tener algún grado de psicología bastante arraigado y debe estar bien formado. Y por lo menos nosotros desde temprana edad trabajamos con la parte psíquica del niño, por eso hablamos de la parte psíquica, formarlo en esa área. Incluso un postulante del área de educación física, ya la mayoría tienen no solamente licenciatura, también tienen maestría y tienen especialidad, y vamos rumbo al doctorado. Porque antes se hablaba que era un maestro de educación física empírico, y un maestro de educación física empírico no puede transmitirle los conocimientos pedagógicos adecuados a un niño porque no la conoce. Y yo, aunque respetaba aunque respeto mucho eso, yo digo que los conocimientos que transforman son los conocimientos científicos, y por eso la parte pedagógica es tan importante a temprana edad para los niños, hasta los que no quieren ser atletas, hasta para tú ser un gran profesional, porque tú tienes que inculcarle esa buena, que tú dices, bueno, si no es un buen atleta, si no un buen profesional, pero que sea un hombre y una mujer de bien, y tú tienes que inculcárselo a temprana edad. En cuanto a las edificaciones deportivas en las escuelas, ¿cómo estamos? ¿Cómo están las escuelas? ¿Qué falta? No, yo quiero felicitar al mejor presidente que ha tenido la historia política de la República Dominicana, al licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona, y también al ministro histórico de la República Dominicana, al doctor Roberto Fulcar. En tiempos de pandemia se impactaron casi 7,000 centros educativos, se remozaron. Y no solamente eso, la área de educación física usted la puede buscar, sino quedan alrededor de un 5% de las canchas que no se han remozado a nivel nacional, son pocos. Sí. Es menos de un 2%. Prácticamente todas las escuelas tienen cancha o play o algún gimnasio o algún escenario. Estamos hablando de una cancha mixta, no de un play, porque la mayoría, el 95% carece donde aplique. Y eso sí,
eso carece de eso, pero las que tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos un centro de iniciación deportiva que lo tenemos dos centros de iniciación deportiva que lo tenemos en Monteplata, que es ahí donde se dan la carrera de atletismo, todas las modalidades se dan en esos CIDE, que se les llaman centros de iniciación deportiva, que esos niños o esas niñas que tienen incidencia en un deporte cualquiera, entonces usted lo que lo induce a que vayan a un centro especializado, como se le llaman eso. Tenemos también uno en Moca, otro en Moca que tiene la misma modalidad. Pero yo quiero decirle que por eso fue que yo le dije al principio que habían esas autoridades irresponsables porque se hicieron muchas infraestructuras sin ningún tipo de planificación. No se pensó en la calidad de la educación física, y para tú tener una buena educación de calidad, tú tienes que tener un niño o una niña sana. Hago una inferencia. Tú dices que el presidente, ¿verdad? En la felicitación al presidente y al ministro, que impactaron en pandemia unos 7,000 centros educativos. Y dice que las estadísticas plantean que hay albergado unos 5,000 maestros en la actualidad en educación física. Entonces podemos decir que todavía hay como un déficit de unos 2,000 y tantos centros, ¿verdad?, que no tienen maestros de educación física. Entonces hay un déficit en ese sentido, ¿verdad? Todavía, yo le voy a decir, todavía no se ha cubrido entero, o no se ha cubierto entero el déficit que tenemos en maestros de educación física, porque ustedes saben que ahora mismo, como le dije, están graduando las universidades, graduado, con todo el licenciado. Incluso para tú entrar a la formalidad tú tienes que tener un nivel de licenciatura, y por eso todavía nosotros, yo le dije al principio que teníamos un déficit, pero que ya en los próximos años nosotros vamos a cubrir con ese déficit con los postulantes que tenemos en las diferentes universidades. Volviendo a mi inquietud, yo pienso que el aspecto psicológico está subestimado en general. Incluso viendo la educación física y su expresión deportiva, porque tú muy bien has dicho que la educación física es algo que debemos verlo en la condición de la salud, aunque tú no seas deportista. Tú ves equipos que los resultados de la competencia no te lo puede explicar por factores del sistema de juego. La disposición psicológica hacia la acción deportiva es fundamental. Por ejemplo, ¿cómo tú puedes hacer gimnasia sin una fortaleza y una vocación? O sea, yo pienso que ese aspecto está y es lógico que esté subestimado en parte porque se hace hincapié en el cuerpo. Entonces el cuerpo se ve como algo mecánico, como algo que lo que hay que hacer es moverlo, ejercitarse, sudar, correr, saltar. Sin embargo, ese aspecto hay que fortalecerlo, porque incluso el aspecto psicológico tiene que ver con la identidad. Entonces, yo llamaría y exhortaría a quienes nos ven y a ustedes también en particular, y a la evaluación de los equipos, aún profesionales, aún que tienen que fortalecer el aspecto psicológico. Entonces, la escuela de psicología, Andrés, tú eres psicólogo, tiene que trabajar muy en relación, sí, muy de la mano al entrenamiento deportivo. O sea, por ejemplo, todas las escuelas deberían tener un profesional de la psicología, no todas lo tienen. Y yo no digo un profesional, yo digo deberían tener un equipo, y ese equipo debería trabajar articulado con la educación física. Quisiera también que tú te refieras a la idea de los juegos escolares o algo semejante. Sí, la historia, ¿cómo va? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Qué pasa con eso? Porque hace tiempo que no lo escuchamos. Que no se escucha eso. Pero me pregunta. interesa la primera pregunta que me hiciste. Tú sabes que en el 87, cuando Jorge Bert explota en Canadá con 47 jonrones y 130 carreras remolcadas, de ahí vinieron a hacer un estudio a República Dominicana para ver si aquí se estaba dando una buena educación física de base, y era mentira. En Centrovaque del 95, la selección de Centrovaque del 95, el 70 o 90% eran maestros licenciados en educación física. Tú no ves la contextura física que desarrollan los atletas cubanos, porque tienen una buena educación física de base. ¿Por qué entra el factor psicológico? Cuando tú estás preparado, ya la psicología ahí juega un papel mucho más relevante, porque tú estás preparado. Cuando entra la vulnerabilidad del atleta, ¿por qué? La poca preparación. Si tú tienes una buena educación física de base, tú tienes un atleta, los resultados serán intangibles.
porque lo tiene preparado de abajo. Entonces, la psicología entra ahí ya cuando tú vas a las altas competiciones, que debe tener un psicólogo ahí, cómo manejarte, cómo estudiar principalmente hasta el atleta o al que tú te vas a enfrentar. Ahí es donde más entra la psicología. Para eso tiene que haber un cuerpo especializado, pero ya eso estaríamos hablando de la élite. Aunque la psicología comienza desde abajo, porque desde que tú eres estudiante vienen las orientaciones a través del orientador, que generalmente son psicólogos. El maestro, por idiosincrasia, es un psicólogo. Porque yo te voy a decir, incidir en el comportamiento humano de un niño o una niña a temprana edad, eso es determinante. Porque no solamente, tú sabes que algunos de los padres lo que vamos a sindicarles a los maestros, de que tú tienes que darle educación a tu hijo. A tu hijo tú no vas a darle educación, a tu hijo tú vas a adquirir conocimiento a los centros educativos. La educación debe ser desde tu casa. Pero si, por ejemplo, tú debes tratar desde tu hijo, tienes que trabajar con la parte psicológica desde tu hijo, pero lo hace el maestro y lo hacen hasta los atletas de alto rendimiento. Pero ya eso es alta competición, pero se hace temprana edad en la secuela. Hablando de juegos nacionales, claro está, nosotros estamos comprometidos con desarrollar los Juegos Estudiantiles Nacional. Ok, estudiantiles nacionales. ¿Por qué? Que no es lo mismo que los Juegos Nacionales. Exacto. No, estos son escolares. Bueno, preciso. Son escolares. Pero eso tiene que cumplir con unos requerimientos. ¿Cuándo fue la última vez que se hizo? Sí, se hizo, estamos en el 22, se hizo en el 19. Y no Pero fueron la pandemia complicó eso. Sí, no aparte de la pandemia. Pero, Alejandro, es que eran juegos que se hacían meramente de manera comercial, simplemente para buscarse ¿cómo le digo? Eran mente para negocio. Pero no llenaban los requisitos necesarios. ¿Qué es lo correcto? Mira, para tú hacer unos juegos deportivos estudiantiles, primero tú tienes que hacer unos intramuros. Intramuros quiere decir... En cada centro. En cada centro tiene que hacer unos intramuros. Esos intramuros tienen que ir, ya el maestro selecciona a los que tienen la posibilidad, que le ve la posibilidad de que pueden ir a unos Juegos Nacionales. Y competir hacia afuera. Exactamente. Después va a una eliminatoria a través de los distritos educativos, se hace una eliminatoria. Entonces los distritos educativos, entonces a través de la regional, hacen una gran eliminatoria. Sí. Y ahí se selecciona, por ejemplo, tú vas a decir el sur, el este, todas las regionales que están ahí tienen que hacer una eliminatoria para darle el traste a unos Juegos Deportivos Nacionales. Ahí no se hacía nada de eso. Muchas veces lo que se hacía un buen tour, o estudiantes que ni siquiera, o jóvenes o niños que ni siquiera estaban en los centros educativos. Para hacer el evento. Exactamente, para hacer un evento. Y yo, como no creo en ese tipo de cosas, yo no creo en eso. Yo como maestro y como padre responsable, yo digo que tú tampoco puedes engañar a la población. Y cuando tú, por ejemplo, le das la participación a un joven o a una niña que no pertenece a un centro educativo o que quizá esté pasado de edad, porque también tiene que incidir la edad, o esté pasado de edad, tú le haces más mal que bien. Y por eso, yo estoy de acuerdo que se hagan los Juegos Estudiantiles Nacionales como nosotros estamos comprometidos, pero que llenen todos los requisitos. Ese es nuestro compromiso. ¿Para qué fecha piensan hacerlo? Todavía no tenemos programado para qué fecha, pero sí lo vamos a hacer posiblemente ya para el año que viene, porque ustedes saben que venimos en medio de una pandemia, y en medio de una pandemia casi es imposible tú a través de las clases virtuales como se hicieron el año pasado y parte de este año, y que nosotros también volvemos y tenemos que felicitar al ministro de Educación, al doctor Roberto Fulcar, porque salvó como padre el año escolar, y yo como padre me siento también orgulloso. Nelson, ¿qué tú crees de esas aplicaciones que hacen ejercicio de su casa? Y la computadora que lo dirige. Online, sí. Es que yo le voy a decir, por eso es que la educación física es tan abarcadora. La educación física es para toda la vida, y por eso es que el deporte es excluyente. Educación física usted lo puede implementar hasta una tabla de ejercicio, usted la puede implementar hasta en un pequeño espacio de su casa. Hacer ejercicio, por eso yo le digo a la gente, mira, no tiene edad. Y por eso le digo, cuando tú tienes un maestro de educación física bien formado en su hogar, es como tener un médico de cabecera. Tú sabes lo que es cuando tú sabes. Además, tú tienes que saber lo que tú debes saber antes de hacer ejercicio. Primero, antes de hacer ejercicio, tú debes visitar un endocrinólogo para que te diga cómo está tu estado, cómo está evolucionando tu estado metabólico. Pero además de eso... Por eso fue muy extraño, escúchame Enrique, muy extraño, que vimos en el Mirador Sur a una persona ejercitándose, corriendo, y dicen, le dio un infarto y murió. Y la gente dice, pero ¿cómo es si se está ejercitando? Se suponía que era buscando salud. Exactamente. Sí. Fue por esa evaluación que Nelson, nos queda un minuto nada más y no quería dejarte ir sin preguntarte, ¿cómo te ves políticamente en el futuro? ¿Cómo ves tu carrera
en los próximos años? No, yo te ayudo, yo te ayudo. Mira, Le digo, refuérzame le ahí, digo, Andrés. ¿cómo van sus aspiraciones en Santo Domingo Norte? Ay. ¿Cómo van sus Mira, aspiraciones? ¿cuáles son Esos esas? caminos. Yo soy un trabajador social y político y también profesional y tengo una carrera aquilatada, no solamente política, que todo el mundo lo sabe. También vivo en mi municipio Santo Domingo Norte, que me importa mi municipio, 30 años, donde ahí vive mi familia. He sido funcionario, fui el director ante el presupuesto municipal participativo en la administración del 2010-2016 y esa modalidad de todos los de 150 municipios lo llevamos como el segundo mejor a nivel nacional. Conozco mi municipio, conozco los 408 kilómetros de mi municipio Santo Domingo Norte, sé dónde están los 371 barrios de mi municipio Santo Domingo Norte, las 115 urbanizaciones y las 560 juntas de vecinos, yo soy donde funcionan. Conozco los problemas que afectan a mi municipio Santo Domingo Norte. Y en esta etapa, en una etapa que no es una etapa electorera, yo dejé del confort, salí del confort porque me apasiona lo que hago. Y lo he hecho donde toda mi vida. Yo desde los 14 años, yo he sido presidente de un club deportivo y cultural en mi campo y en mi municipio. He sido presidente de 4 juntas de vecinos también y también vicepresidente de varios clubes deportivos y cultural, que me apasiona porque también tengo un atleta de alto rendimiento y yo soy un atleta también porque o un liguero, porque también pertenezco al círculo de baloncesto del Club Mauricio Báez, pero también allá en la Liga de la Justicia en mi municipio también pertenezco. Y soy un deportista, soy un La Liga de la comunitario. Justicia me recuerda. En definitiva, Los superhéroes. Los ¿vas superhéroes. a aspirar? Bueno, hay un equipo en Santo Domingo Norte trabajando y ya en esta etapa nosotros hemos remozado 23 canchas. ¿Vas a aspirar? Sí, claro que sí. Voy a aspirar. ¿A qué posición? Voy a aspirar y seré y voy a ser el candidato alcalde del Partido Revolucionario Moderno y voy a ser, con el poder de Dios y con la ayuda de las personas más serias y conservadoras del municipio de Santo Domingo Norte, el mejor alcalde que haya tenido la historia política de esa demarcación, porque conozco mi municipio, conozco sus debilidades y sé cómo nosotros podemos transformar a Santo Domingo ¿Cómo Norte. están tus números? entonces? Muchas gracias. Los números míos hoy están por encima de todo. Hoy nosotros no tenemos competencia. Y yo quiero decirle a Alejandro y ustedes que simplemente ya nosotros no estamos en la cúpide por el temor a que una persona que saben que va a hacer la cosa correcta en el municipio dirija las funciones del ayuntamiento, pero estoy convencido, seguro, que voy a ser el alcalde del municipio de Santo Domingo Norte. Este es un proyecto de Dios y simplemente Él me está utilizando como instrumento para nosotros hacer la obra. Pues muchas gracias por tenerte aquí. Terminamos la jornada de hoy y nos vemos en una nueva mirada.